Dios Todopoderoso y soportar el desprecio y el escarnio. Como le escupieron el rostro y fue azotado. Los ángeles no lo podían entender. Grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesucristo, justificado en el Espíritu, y luego dice, visto de los ángeles. Esos ángeles que siempre han estado cerca del Señor. Esos ángeles que acabamos de leer cuando Jesucristo estaba en el pesebre y dieron alabanza al Creador diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria después que realizó su obra de redención. Este versículo bíblico también es amplio. Cuando dice indiscutiblemente, ¿sí?, quiere decir que es una verdad sin ninguna controversia. Es una verdad que no podemos dudar. Lo que Dios hizo al venir a este mundo para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos justificación. Grande, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Es una verdad sin ninguna controversia. Indiscutiblemente quiere decir, Dios fue manifestado en carne. Cuando dice Dios fue manifestado en carne, está hablando de la esencia de la encarnación. De eso está hablando. Cuando dice Dios fue manifestado en carne, está hablando de la esencia de la encarnación, que Dios Hijo agregó a su deidad humanidad. Eso quiere decir, fue manifestado en carne. Dios Hijo agregó a su deidad humanidad. Porque el sacrificio para quitar nuestros pecados tenía que ser un hombre pero sin culpa, un hombre inocente, un hombre que no haya pecado nunca, y nadie cumple los requisitos. Porque el Espíritu Santo dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda. Todos se desviaron y nos hicimos inútiles por el pecado. De nada servía que yo ponga mi vida en la cruz. Yo de nada sirve porque soy culpable. La justicia de Dios tiene que castigar el pecado, pero alguien que no tenga la culpa, y lo podemos ver directamente en el huerto del Edén, cuando Adán pecó y Eva tuvieron que pagar esa culpa, la muerte de los corderitos, para vestir con pieles de túnica la vergüenza del hombre. Jesucristo es el único quien tenía los requisitos, y sería eso, dejar su trono en gloria, dejar la alabanza y la adoración, dejar esa casa del Padre, ese paraíso, ese tercer cielo por nosotros, por amor a nosotros. Nosotros no lo podemos entender muchas veces, por eso somos rebeldes, por eso somos duros de corazón. Pero si tan solo entendiéramos lo que Jesucristo hizo por nosotros, todos los días estuviéramos agradecidos, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha dado vida eterna, ahora nos ha sellado con su Espíritu, ahora somos herederos de la vida eterna, ahora vamos a vivir para siempre con Él. Si tan solo entendiéramos esto, quizás amaríamos más a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz. Grande, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios Hijo agregó
su deidad, humanidad, manifestado en carne. Jesucristo es 100% Dios y es 100% humano. Al ser 100% humano, la Biblia nos enseña que Él tuvo hambre, que Él se cansaba. Recuerde cuando estuvo allí en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, dice que a mediodía Él estaba cansado y se sentó en el pozo. Cuando fue tentado, tuvo hambre. Cuando estaban en el mar de Galilea para pasar al otro lado, a Gadara, dice la palabra de Dios que estaba dormido. Recuerda que Jesucristo también lloró cuando estaba ante la tumba de Lázaro. Eso nos enseña que Él era 100% humano, nuestro Señor Jesucristo, porque Él agregó a su deidad humanidad con ese propósito de que haya un camino para entrar a la gloria de Dios, para que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Cuando el Espíritu Santo le habla al arrepentimiento y le dice y le predica el Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo nos ilumina y nos habla al arrepentimiento. Abrimos nuestro corazón a Dios y nos volvemos de ese mal camino que nos lleva a la muerte eterna. Jesucristo nuestro Señor, aquí lo vemos que tuvo que tomar y agregar a su deidad humanidad. Por eso dice allí que fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. ¿En qué sentido? En el sentido que Él fue declarado por el Espíritu Santo lo que siempre fue. Fue declarado por el Espíritu Santo lo que siempre fue Jesucristo. Porque dice Hebreos 13:7, con el versículo que comencé la enseñanza, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él siempre ha sido santo, es santo y será santo. Él siempre ha sido todopoderoso, es todopoderoso y siempre será todopoderoso. Asimismo aquí, justificado en el Espíritu. Él fue declarado por el Espíritu Santo lo que siempre fue. Completamente justo ante el Padre. Y hay versículos bíblicos que nos comprueban lo que le estoy diciendo. Nada más tú te puedes ir cuando Jesucristo fue bautizado. Cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, dice que cuando salía del agua se oyó una voz del cielo que decía y le daba la aprobación: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es el justo que va a morir por el injusto. Este es el Cordero de Dios que proveyó Dios para el perdón de nuestros pecados. Declarado por el Espíritu Santo completamente justo, muy diferente a nosotros. Dice Romanos 3:10 así. Fíjese cómo dice Romanos 3:10. Desde el 9. ¿Qué pues? Dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es lo que enseña la palabra de Dios. Todos somos pecadores. No hay ni uno en este mundo. Todos, desde Adán hasta el último hombre que ha nacido, por herencia, cuando entró el pecado al mundo, pasó a todos los hombres. Y por esa causa está escrito, es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos habla y nos dice que somos pecadores, que no hay justo ni uno.
El único que fue declarado justo, justificado, dice allí el que leímos, en el Espíritu, Jesucristo. El justo, el que no conoció pecado, el puro, el limpio, sin contaminación, precioso Cordero de Dios. Hermoso nuestro Señor Jesucristo, el único. No lo puedes poner a la par de alguien, Él es único. No lo puedes igualar con nadie porque Él es inigualable. Por eso, hermanos, enamórate de Jesucristo. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el amor eterno, el amor único. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es en vano amar a Jesucristo y su obra en la cruz que hizo por nosotros. Si no lo podemos entender o lo entendemos en parte, un día lo vamos a entender, pero aún seguiremos aprendiendo de Él. Dice la Biblia, y te voy a enseñar ese versículo donde el mundo invisible, ya sea de los demonios o los espíritus ministradores de nuestro Dios Creador Santo, ellos están atentos a toda la actividad de la iglesia. Y ellos son testigos de cómo vivimos y lo que hacemos. Mira aquí Efesios capítulo 3. Y el versículo, desde el 9 vamos a leer. Aquí el apóstol Pablo se encuentra ya en Roma preso, a punto de ser sacrificado, y le escribe a los hermanos en donde él estuvo por 3 años y medio y estableció allí como una escuela de preparación para Timoteo, para Epafras, para Epafrodito y para todos sus colaboradores en Éfeso. Una iglesia muy bendecida. Cuando tú lees el mensaje que Dios le da a Juan en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y comienza con la iglesia de Éfeso, casi no hay reproche para esta iglesia. El único reproche fue que habían dejado su primer amor. Y ahora le escribe a esta iglesia, dice en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, fíjese bien, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Está hablando del Evangelio de Jesucristo, de lo que Cristo hizo al dejar su trono, encarnarse y crecer en sabiduría, en conocimiento, y a sus 30 años iniciar su ministerio e ir a la cruz, ser sepultado, resucitar, por 40 días instruir a sus discípulos, cuando él ya como resucitado por 40 días estuvo con ellos para luego regresar a su lugar de donde había venido. Ese era un misterio. Un misterio, hermanos, cuando tú encuentras esta palabra, la palabra misterio, este misterio escondido habla de la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento tú no puedes encontrar nada que te hable sobre la iglesia. Porque un misterio son las verdades de Dios que no fueron en el pasado declaradas o enseñadas hasta el tiempo de los apóstoles por el Espíritu Santo. Y uno de ellos es el Evangelio de Jesucristo. Recuerde que el Evangelio de Jesucristo, sí,
no solamente esta doctrina en el libro de los Hechos hay parte, porque es el inicio de la iglesia, pero la iglesia se le fue revelando verdades como la resurrección de los muertos, el orden de la resurrección, el arrebatamiento. Todo eso eran misterios escondidos. Dice aquí el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todo.